Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes. Hola Pablo. Hola Graciela, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes Eva Laura Locina en el control. Bueno, como otros jueves estamos acá proponiendo un nuevo programa de Conversando sobre Educación. Y como siempre abrimos este programa preguntándonos cuántas más sorpresas y momentos difíciles vamos a tener en el medio de cada jueves, ¿no? Entre jueves y jueves que venimos. Bueno, claramente lo que aconteció y lo que está aconteciendo a nivel nacional no podemos dejar de conversarlo, ¿no te parece, Pablo? No, sin duda, después de esa espantosa actitud de la Corte Suprema de hacer caso omiso a los reclamos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, y por lo tanto dar curso a la sentencia que ya le ha sido aplicada y por lo tanto le corresponde una prisión que se está viendo si será de carácter domiciliario. En principio entendemos que sí, porque bueno, por varios motivos, por su edad, por cuestiones de seguridad, es una expresidente y cabe. Además, la verdad, el otro día escuchaba a alguien que decía con toda certeza, a ver, si Cristina se escapa, no se van a dar cuenta, la conoce medio mundo. Si la ven por la calle, ¿qué van a hacer? Pero bueno. Además quería agregar a lo que estás reflexionando, que un poco para reflexionar con la sociedad, esta sentencia, esta condena a la representante más importante de la oposición, a una expresidenta, tiene una gravedad muy grande para la democracia, porque leía el otro día, o releía las declaraciones de Luciani, que fue el fiscal de la causa, decir, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. Sí. Entonces cuando uno lee eso y está relacionado a una persona de la talla de Cristina y de la trascendencia de Cristina, uno como ciudadano común tiembla un poco. Quiere decir que a cualquier persona le pueden armar una causa y meterlo preso porque tienen certeza o no tienen dudas, aunque no tengan pruebas. Eso es muy grave. Después también la acción mediática, que eso también hay que ponerlo en tela de reflexión, porque si no, la sociedad está llevada como una especie de manada, ¿no?, hacia cualquier lado. Clarín y todos sus aláteres, ¿no?, sus representantes en los medios, se pasaron presionando esta condena. No bien ella declaró que iba a ser candidata, pero además el propio Clarín, después que intentaron asesinarla, dijo, no salió la bala, pero va a salir el fallo. O sea, ¿qué independencia de la justicia tenemos? Y hablando de Clarín y hablando de los medios, también leía hoy una encuesta que hizo Subán Córdoba, esta consultora, antes de que salga la condena, preguntando qué pensaban, a la gente que pensaba si era Cristina culpable o inocente. Bueno, en términos de promedios, más o menos el 50 y piquito % opinaba que es culpable, el 47 que es inocente. Pero hay cosas significativas. Por ejemplo, los jóvenes en un 70% consideran que Cristina es culpable. ¿No? Y habrá que preguntarse entonces con cuánto tiene que ver con todo esto los medios y también las redes sociales. Claro, yo pensaba que a lo largo de la historia nosotros tenemos varias historias encima, ¿no? Y como peronistas sabemos bien que se ha construido un sentido común desde hace tiempo de que el peronismo es corrupto y no ha habido más que peronistas presos, porque no conozco otros, ni Menem, que aunque fuera peronista no fue preso con las causas que tenía de Río Tercero, de la venta de armas a Ecuador, es decir, un de la Rúa que tiene muertos del 2001. Entonces, bueno, Macri, que tiene una cuenta pendiente con el Estado que nunca saldó por correo y por otras cuestiones que tiene iniciado proceso. Es decir, en realidad
es una justicia que no tiene venda, que mira para un solo lado. Sí, y creo que eso también ha construido el sentido común de los jóvenes, porque se limitan a la información de los medios o de las redes. Sí, exactamente. Ayer, mira, Clara, mi esposa, dice que salía de un supermercado y una chica muy jovencita, así en voz muy alta, decía, y sí, y que le den cadena perpetua, que es lo menos que se... Y dice, yo tenía unas ganas terribles, no tuve tiempo, me decía, de preguntarle, decirme, ¿cuánto sabés vos de por qué fue acusada? ¿De qué pruebas hubo? ¿Qué sabés de la causa como para hacer esa afirmación? Pero bueno, eso también es educación. Claro, eso obviamente. También es educación. Y también es una interpelación, creo yo, esto que estamos señalando como una desinformación social y colectiva, o por lo menos de una gran parte de la sociedad, es una interpelación a la escuela, es una interpelación a la universidad, es una interpelación a la formación profesional, porque ¿qué está pasando, no? Que no hay una comprensión clara y profunda de cómo funciona el mundo, de qué es un Estado, de cómo se gobierna y de cuáles son las situaciones donde nuestros derechos están siendo vulnerados, ¿no? Bueno, pero eso es lo que la reflexión que nos teníamos que hacer, porque bueno, como todos los jueves tenemos una novedad. Sí, siempre no. Bueno, siempre eran novedades del gobierno, ahora fue de la justicia, sí. Un poder que claramente también responde, más que al gobierno, al poder real. Al poder real, claramente. Bueno, te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 3764-763712, mandándonos un mensaje escrito, por favor, porque no lo podemos sino sacar al aire, 3764-763712. Y te recordamos también que la 99.3 es un medio, diríamos, comunitario, con una postura política, ideológica clara, que no recibe subvenciones ni pauta publicitaria, entonces depende para su funcionamiento del aporte y la colaboración de todos quienes sostenemos este proyecto. Para colaborar podés ingresar a la página web de la radio, buscar por Google FM 99.3 y ahí vas a encontrar las indicaciones para poder colaborar con nuestra radio. Bueno, este día, pese a esta introducción que nos toma bastante atención, siempre con Pablo conversamos antes sobre qué conversaremos con la audiencia, ¿no? Qué propuesta de diálogo haremos. Y siempre ronda el tema de la inteligencia artificial. Nosotros pertenecemos a una generación donde esto se nos presenta como muy raro, como muy difícil de abarcar y de comprender, pero como pretendemos acomodarnos a los tiempos para sobrevivir y no nos lleven puesto, siempre pensamos que teníamos que hablar de la inteligencia artificial, que bueno, no solamente está presente en cuestiones más profundas, sino hasta en el tema de, bueno, hace poco en la campaña produjeron un video con inteligencia artificial donde marcaron unas declaraciones de Macri completamente inventadas, ¿no es cierto? Pero también esto de la comunicación está atravesado de esta cuestión de la inteligencia artificial, bueno, la educación, la salud, todo, ¿no? Bueno, y entre las cosas que dijimos, sí, tenemos que abordar el tema, no lo conocemos, sabemos poco y nada, por decir más bien nada que poco, así que empezamos a buscar material, empezamos a preguntar qué es la inteligencia artificial, y dimos con una charla de María Agustina Ibáñez, que es una integrante cofundadora de una fundación justamente que se llama Evaluados, y que es una empresa más bien que se dedica a generar trabajos acerca de la inteligencia artificial en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que vamos a escuchar un pedacito de una charla que brindó esta persona, María Agustina Ibáñez.
La inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes. A nuestros estudiantes les va a sacar el pensamiento crítico. Nos va a volver cada vez más un vínculo individualista entre máquina y humano. Es una tecnología muy difícil, nunca la voy a poder usar. Hace 7 años nació una empresa llamada OpenAI. Y esta empresa hizo algo que antes solamente pensábamos en las películas de ciencia ficción, que era hablar con una máquina como si estuviésemos hablando con un humano, con cualquier persona. Pero en este caso no es cualquier persona. Es alguien que tiene el conocimiento de casi toda nuestra historia del Internet, pasada y presente. Hace casi un año, esta empresa nos puso a disposición la tecnología a través de un chat. Muchos lo conocemos, el chat GPT. Y hoy podemos escribirle cualquier cosa, pero además también podemos enviarle una foto, va a procesar la foto, va a entenderla, podemos hacerle preguntas sobre eso, le podemos hablar y nos va a poder responder con audio. La tecnología y el mundo está avanzando a toda velocidad, pero la educación cada vez más le está costando adaptarse a ese cambio y a esa velocidad. Si en este tiempo en el que la tecnología en tan poco tiempo impactó tanto en la humanidad, si tuviésemos que pensar en la educación en ese mismo corto tiempo, ¿cuántos cambios transformadores hubo? O si nos ponemos a pensar en el aula, un aula hoy y un aula hace 10, 30, 50 o 100 años, ¿cuáles fueron los cambios trascendentales que tuvimos? Y este avance y este desafío no solamente es para los estudiantes, sino que para los docentes y así también como sociedad. Por eso, ¿qué impacto tienen las tecnologías? ¿Cómo se está adaptando a la educación? ¿Y qué significa que la inteligencia artificial forme parte de nuestras vidas y de la educación? Y me gustaría comentarles un ejemplo de Carla. Ella es una docente que pasa horas dentro del aula y cuando vuelve a su casa, en vez de disfrutar el tiempo ocioso, ella tiene que corregir exámenes, revisar trabajos prácticos y algunas veces ver algo de la clase siguiente. Esto no es algo de un solo día, esto es algo de semanas, también de fines de semana. Lo que le pasa a Carla, le pasa a muchos docentes de Latinoamérica, que no tienen tiempo para innovar dentro del aula. Y no solamente el tiempo, sino que tienen muchas tareas invisibles que no tienen la necesidad de trabajar hoy con inteligencia artificial. Pero todo cambió para Carla. Este año, la institución para la que trabaja le acercó un asistente de inteligencia artificial para que la ayude. Este asistente de inteligencia artificial tiene el modelo académico de la institución, conoce el programa de la asignatura, sabe las competencias y las necesidades que cada estudiante va a tener que tener. Y en tan solo un clic, Carla puede tener todos los contenidos que ella puede para utilizarlos dentro de la aula. Bueno, si uno se queda preguntando muchas cosas, ¿no? Claro, uno se pregunta, bueno, esta es una nueva panacea educativa, hacemos clic y ya tenemos resuelto la cuestión de las competencias. A mí me hacía acordar un poco, Graciela, a Skinner, aquel psicólogo que hablaba de las máquinas de enseñar. Exacto, aquel que en la primera mitad del siglo XX fue uno de los padres del conductismo y hablaba de la enseñanza programada y de la posibilidad de generar una máquina de educar, es decir, este sueño, creo que esto es un poco más sutil lo de... Claro, sí, pero aparece como una analogía. Estaba viendo que busqué fuentes, ¿no? En 1943, un artículo de Warren McGullon y Walter Pitts, son científicos, presentaron el primer modelo matemático de una red neuronal. Ya eso es una forma muy especial, ¿no? Es decir, una máquina
que funciona como las neuronas o que reproduce la acción neuronal en redes. En realidad, los mayores avances que se dieron en la inteligencia artificial fueron a partir de los años 50. Aunque según otra fuente, John McCarthy en 1956 acuñó el término inteligencia artificial, que recién se impulsó en la década del 60 como el primer lenguaje de programación. En 2011, Apple lanza al público un programa, un asistente de inteligencia artificial. Pero evidentemente lo que vos planteás y lo que plantea también Agustina en la charla está relacionado con el desafío a la escuela, ¿no? Nosotros siempre estamos hablando del tema educativo, porque arranca diciendo vamos a tener alumnos que no van a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces pienso, el desafío está puesto del lado de los docentes, está puesto del lado de los educadores, para no depositar la acción educativa en una máquina, que si la máquina sea un instrumento o un elemento de refuerzo, pero no de sustitución. Sí, exactamente. Y también, dice Agustina, se pregunta, ¿no? Si la escuela actual es una escuela que ha ido cambiando al ritmo de los cambios de la sociedad, de los cambios tecnológicos. Y yo me acordaba que tuve la suerte de estar usufructuando una beca en Europa, de ir a la República Checa, y fui a visitar un museo en el cual estaban algunas de las actividades que había desarrollado Jan Amos Comenius, que fue considerado el padre de la didáctica, que es la disciplina que enseña a cómo se enseña, ¿no? Y este teólogo y educador checo, a mediados del siglo XVI, había diseñado ya todo un dispositivo de cómo deberían ser las aulas y en la escuela, y son las mismas, que es un poco lo que señala Ibáñez en la charla, ¿no? Claro, cuántos cambios significativos, exactamente las mismas que ahora nosotros vemos en las escuelas y que las universidades adoptaron tomándola de la escuela, ¿no? Es decir, preguntarnos un poco qué está ocurriendo mientras la inteligencia artificial, las tecnologías y demás van a un ritmo arrollador, ¿no? Claro. Bueno, y para desasnarnos un poco de todas estas cuestiones, estamos pensando en preguntarle a alguien que sepa mucho más que nosotros sin duda acerca de esta cuestión, y nos vamos a poner en contacto con Max de Lupi. Max de Lupi para mí siempre era un actor más que conocido a través del personaje que hacía con otro actor de Thelma y Nancy, aquellas dos mujeres muy antiperonistas. Pero resulta que Max de Lupi tiene más de 30 años de trayectoria como tecnólogo, como comunicador, como asesor político, con experiencia tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Y él ahora es el director ejecutivo, creo que es el cargo, del Instituto de Innovación Digital, una institución que se dedica, bueno, justamente a promover el desarrollo de la de la inteligencia artificial, de las tecnologías, pero en relación a la creación o la generación de una ciudadanía informada y preparada para participar. Estamos intentándonos comunicar con él, pero nos dice que todavía no está ocupado su teléfono. Mejor voy a leer algo que está dentro de las publicaciones del instituto que dirige Max. Dice: el mejor negocio del mundo es el que hacemos contemplando a los seres humanos en toda su dimensión y no en la mentira de llamar talentos o emprendedores a quienes son trabajadores de nuevas industrias del conocimiento. Creo que es solo una definición del campo dentro del cual se mueve, ¿no? Bueno, vos sabés que yo miraba también buscando información que el presidente de este instituto es el actual intendente Escobar,
bueno, no me acuerdo el nombre, creo que es Ariel Sukharchuk. Sí. Y él fue, durante el gobierno anterior, fue el secretario de Economía del Conocimiento, es decir, es un conjunto de personas que tienen un conocimiento, valga la redundancia, importante en torno a qué son las tecnologías, pero sobre todo a su uso social y a su uso en la construcción de ciudadanía y demás. Así que bueno, seguimos insistiendo en comunicarnos. Dice acá, entre otras cosas, en las publicaciones que tiene el instituto que dirige Magda Lupi, trabajamos por una nación informada y preparada para convivir en la era de la IA. Exploramos el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la salud y la educación, generando conciencia y preparando ciudadanos inteligentes y apoyando los liderazgos políticos digitales. Yo leía esta información, como hablamos antes, desde la absoluta ignorancia, porque no sé mucho del tema, no sé nada, pero pensaba de qué manera impacta todo esto en el ciudadano común, en el ciudadano de a pie, cómo esto impacta en la sociedad, digamos, como nosotros, ¿no?, que somos gente de a pie. Cómo eso trasciende nuestras vidas y de qué manera este grupo humano, que somos todos, la mayoría, que somos los ciudadanos de a pie, nos tenemos que preparar para este universo que se presenta ante nosotros y que claramente está diseñado para cambiar muchas cosas en la sociedad, ¿no? Bueno, y Graciela, mientras tanto insistimos en comunicarnos con Max de Lupi. Podemos escuchar música. Podemos escuchar algo de música, y como íbamos a tratar este tema, se nos ocurrió escuchar música generada por la inteligencia artificial. Y por lo tanto vamos a escuchar 2 temas seguidos y después les contamos de qué se trata. Solamente podemos adelantar ahora que son 2 temas generados por inteligencia artificial. I wanna see, wanna die. Baby, no it's gonna cost you harm to love and care. You go here, you go there, but you never really find yourself with no one to share. There's no forces on around, no spell for the love to be found. Where I knew, should I run? We're just lost in the highway of sensation and fun. Ooh, so far from the sun, the birds of love I keep me bread. You want salt, baby, I'll never give you all what you need, yeah. I keep it God, you are more. Can you never understand this poor boy? Those fast fights are going wild. Just the wind makes you feel alive. Nothing smiles, nothing's right. If you just forget your mind and let me throw on you, I know that your heart would finally find you. Finally find. There's no forces all around, no spell for the love to be found. Where are you? Should I run? We're just lost in the highway of sensation and fun. Ooh, so far from the sun, the birds we love. So far from the sun, the birds we love.
los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Florecerá el argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán Perón, mi general. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Bueno, ¿qué contamos de estos dos temas? Bueno, estos dos temas, en primer lugar escuchamos una producción de la inteligencia artificial que es bastante interesante porque toma el tema Seminare de Charly García, traducido al inglés y cantado por la voz de Freddie Mercury de Queen. Y después nos deleitó el presidente de la Nación con unas estrofas de la marcha peronista, así que le agradecemos mucho al presidente Milei por haber participado en nuestro programa. Claro. Bueno, mientras tanto seguimos intentando comunicarnos con Max Pelusi y les repetimos que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer llamando al 3764, mejor dicho, no llamando, escribiendo a mensajes al 3764 763712 3764 763712. Y bueno, parece que nos estaríamos pudiendo comunicar. Se está haciendo esperar nuestro invitado, así que parece que la comunicación está un poco complicada. Sí. Ojalá podamos conversar con él, porque yo lo escuché a Max en un programa del Canal Bravo, y a raíz de eso me pareció interesante su aporte, hablando de estas cuestiones de la inteligencia artificial. Vamos a ver si podemos comunicarnos. Bueno, ahí le estamos. Hola Max, aquí te estamos escuchando, Graciela Carta y Pablo Bain del programa Conversando en Educación. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Max, ¿estás sí, ahí? hola. Hola, qué bueno que podemos comunicarnos, estuvimos intentándolo. Bueno, desde ya gracias por haber aceptado esta charla con nosotros. Como te anticipé, este es un programa de una radio comunitaria. Nosotros planteamos temas interesantes dentro de los temas actuales. Y bueno, el tema de la inteligencia artificial es el tema del día de hoy. Y nos interesaba mucho tu aporte, tu mirada sobre un tema que estás involucrado, estás trabajando en forma directa. Hola Max, Pablo. Bueno, yo creo... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Tengo bien. muy bajito, los escucho muy bajito, quizás estoy teniendo un problema de audio. Bueno, vamos a tratar pero de sí, con respecto a la presentación y a lo que decías, estamos trabajando en inteligencia artificial no solo aplicado a educación, sino a todo lo que se refiere a los impactos y al análisis de los impactos que nosotros vemos que tiene la sociedad con respecto a la inteligencia artificial desde el Instituto de Innovación Digital. Claro, nosotros habíamos pensado, estábamos conversando inclusive mientras intentábamos comunicarnos con Pablo, porque, bueno, reconocemos nuestro total desconocimiento de este campo, estamos queriendo aprender, y la pregunta que nos hacíamos es, ¿de qué manera esta introducción, esta transversalidad que tiene la inteligencia artificial en todas las áreas de la vida, incide, impacta en la vida del hombre de a pie, en el ciudadano de a pie, en el común de cada uno de nosotros? Bueno, en principio se podría comparar, para no irnos tan lejos y compararlo con la revolución industrial, lo podríamos comparar con la aparición de Internet
Si en el año 2000 nosotros hubiéramos pensado que se apagaba Internet, ¿qué hubiera pasado con todos nosotros? Diríamos que absolutamente nada, porque era muy nuevo, era una herramienta, estábamos probándola, los seres humanos estábamos viendo ese experimento que databa de los años 60, cómo ganaba a partir del uso masivo de las webs en sus principios, que fue entre el 95 y el 2000. Hubiéramos pensado que no pasaba nada. Si hoy pensamos que si apaga Internet, estaríamos en un problema gravísimo, todos los seres humanos. Con la inteligencia artificial creo que va a pasar lo mismo. Hoy es un prototipo que reseteó el mundo, lo hizo iniciar de nuevo a partir de 2022, y probablemente si hoy se apagara todo el uso de inteligencia artificial, no pasaría mucho, pero en 5 años va a pasar lo mismo que con Internet. La persona común, esto que vos describís como las personas de a pie, o que tienen poco conocimiento, van a estar absolutamente atravesadas todas las actividades humanas con inteligencia artificial, el trabajo, la seguridad, la salud, la educación, las grandes áreas de la casa común, de la casa de todos, de lo que significa vivir en una sociedad, que van a ver atravesadas por la inteligencia artificial. Y eso trae distintos interrogantes, por ejemplo, en el tema de la educación, en el tema político trae aparejado la soberanía digital, el extractivismo de datos, dónde están nuestros datos, quiénes son los dueños de nuestros datos, y con respecto específicamente a la educación, es la soberanía cognitiva, quienes cargan las bases de datos de la inteligencia artificial que se está utilizando para educar a los que viven en un determinado sistema cultural, y en este caso hablamos de la Argentina, y en la Argentina las materias, lo curricular, lo que uno aprende en la primaria y la secundaria, y después si tiene suerte en carreras técnicas o universitarias, tiene un componente cultural que obviamente hoy es ampliamente superado, lo áudico, por la inteligencia artificial y por el consumo que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes y no tan adolescentes de una inteligencia artificial que maneja una carga de datos que no controlamos desde el Estado argentino. Claro. Y vos sabés, estábamos leyendo, digamos, algunas de las actividades que ustedes promueven desde el Instituto de Innovación Digital, y veíamos que dice: evaluamos cómo la inteligencia artificial influye en la equidad, la inclusión, el desarrollo de los sectores de trabajo, salud y educación. ¿Qué fueron encontrando en ese especie de monitoreo que ustedes vienen realizando? Perdón, pero no los escucho muy bajito. Escuché la parte introductoria donde decís que analizamos el impacto del trabajo, la salud y la educación, pero no escuché la pregunta. Sí, no, la escucho pregunta muy bajito, perdón. La pregunta, ¿ahora sí me escuchás? Bajo, pero sí. La pregunta era que justamente en ese tipo de monitoreo que ustedes hacen, ¿qué fueron encontrando? Bueno, con respecto, por ejemplo, al trabajo, lo que se está viendo es una cantidad de gente que, sin estar sindicalizada, trabaja con tecnología más horas que sin tecnología, lo cual es Claro. En realidad es un oxímoron. Con tecnología uno debería trabajar menos, Claro. no más. Y entonces empiezan a aparecer nuevas fuentes de trabajo que fueron un parche dentro de una sociedad que no estaba dando respuesta. Argentina tuvo una ocupación, digamos, con niveles muy bajos de desocupación durante un montón de tiempo, pero lo que observamos es que la gente se autoexplota. O sea, se pierden derechos, se pierden vacaciones pagas, se pierde aguinaldo, pero la gente eso lo empieza a vivir como alguna alternativa de salida laboral. Me refiero a los Rappi, a lo que se ve en las grandes ciudades con Cabify, con Uber. Bueno, eso es un impacto que en principio tiene que ver con los procesos digitales, pero la inteligencia artificial
va a profundizar todo eso, porque lo que hace, sin control, es reemplazar fuentes de trabajo. En el caso específico de la educación, lo que se está discutiendo es si todavía vamos a tener docentes en algunos años al frente de las aulas. Y eso es algo que hay que monitorearlo, porque hay que legislar y hay que regular para que la democracia tenga un sentido y custodie, digamos, lo que es de todos, ¿no? Y el patrimonio cultural que se hace con la educación, a mí me parece que tiene que ver con aquellas cuestiones que si no las monitoreamos hoy para ponerlas dentro de la discusión, porque en definitiva no es una discusión tecnológica donde nos quieren llevar, si bien nosotros somos especialistas en eso, la discusión es política, ¿no? Claro, es política. Y precisamente, siendo política y como vos lo decís, ¿vos considerás que el Estado argentino tiene que ejercer un control sobre, digamos, una regulación sobre el uso de las tecnologías, incluida la inteligencia artificial? Bueno, yo no puedo asegurar que las regulaciones, la legislación sobre una regulación puede estar a la altura del desarrollo tecnológico de la IA, porque eso va muy rápido y las legislaciones van muy lentas. Entonces, lo que se ve en Europa es que cuando llega la regulación, la inteligencia artificial y todos los procesos digitales van mucho más rápido que aquello que pueda un legislador llevar adelante. Lo que sí creo es que en una sociedad tan fragmentada como la nuestra es imposible tener una discusión seria con respecto a esto que va a afectarnos a todos y todas en muy, muy poquito tiempo. Estamos hablando de entre 3 y 5 años para lo que van a ser el colapso que va a producir en estos ámbitos a los que nos estamos refiriendo. Entonces me parece que sí debería haber, lo cual es una utopía, pero sí me parece que debería haber una gran mesa nacional de concertación entre todos los partidos políticos y sobre algunas cuestiones que va a ser muy preocupante en el futuro, va a ser muy preocupante no hacerlo hoy. Esto tiene que ver con que hay posiciones ya tomadas de darle todo el manejo del Estado, de los procesos a empresas transnacionales como Google, como Microsoft, que esto viene del anterior gobierno y del actual gobierno, y entonces es imposible ir a esa concertación nacional donde se tomen medidas, tal vez ni siquiera desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista ejecutivo, para poder, como digo, tener una política de soberanía digital, ¿no? Lo cual es muy difícil, muy utópico en las condiciones en las cuales existe política este país, porque es una precariedad y además porque la gente tiene un descrédito de la política muy grande y fundamentalmente del Estado. Y como estas son todas políticas estatales, las únicas que pueden aminorar esto que ustedes me plantean como un problema, como una preocupación, únicamente los estados que tengan concertación sobre algunos temas vinculados a la tecnología van a poder subsistir y hacer sufrir mucho menos a sus poblaciones. Lo que estamos discutiendo acá es si esas posibles regulaciones o esas medidas que se van a tomar pueden ser de modo organizado o se van a seguir multiplicando en modo anárquico. De seguir multiplicándose en modo anárquico, el problema va a ser muy, muy grave. La deserción escolar va a ser cada vez más grande, la desocupación va a ser de niveles históricos casi impredecibles hoy, pero estimamos de una magnitud muy importante. Hoy lo que la IA está reemplazando en cuanto a talento humano, tareas mecánicas, artísticas, es realmente impresionante. Como uno lo está mirando de alguna manera en un laboratorio, o todavía son pruebas, o todavía son cosas que no están al alcance de todos, si bien hay una élite que sí las maneja, que sí paga por algunas aplicaciones y demás, bueno, el impacto que vamos a tener es monstruoso, ¿no? Claro, sería algo así como la construcción a futuro de un tecnofeudalismo, ¿no? Donde el poder está en manos de quienes administran estas fuentes de información y de saber, claro. Vos sabés, Max, que acá en nuestra provincia, en Misiones,
hay toda una línea ya bastante asentada de desarrollo de compra de tecnología, de paquetes tecnológicos, por supuesto extranjeros, de las grandes, de estos monopolios productores de tecnología para el conocimiento. Es decir, que el Estado provincial está promoviendo esa línea de trabajo. Y se presenta como una avanzada tecnológica, es decir, como una modernización creciente. Los escucho muy bajo, les pido disculpas, pero realmente estoy entendiendo algo del Estado provincial, pero haciendo un esfuerzo tremendo porque no puedo contestar la pregunta porque no la escucho. Bueno, les pido mil disculpas a ustedes y a la audiencia, si quieren retomamos, pero es muy difícil, no tengo retorno. Bueno, lamentamos muchísimo. ¿Nos están escuchando un poquito por lo menos? Hola. Bueno, sí, Max, estamos con dificultades técnicas acá seguramente, pero queríamos agradecerte. La verdad que seguiríamos conversando con vos un rato más porque es interesantísimo todo lo que nos aportás, pero bueno, es un programa que tiene un tiempo, pero te agradecemos un montón esta entrevista porque nos abrió muchísimos datos y elementos para seguir pensando. Bueno, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? En seguir pensando y pensándonos como sociedad frente a estos fenómenos. Así que seguimos en contacto, tienen el instituto a disposición para cambiar información y espero que podamos volver con un poco de mejor audio a charlar, porque es un tema que nos fascina y que realmente queremos que llegue a cada uno de los lugares del país porque creemos que este desarrollo, si no se toma en modo federal, no se puede discutir solamente en la capital federal o en las grandes ciudades. Les agradezco yo muchísimo el contacto. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. No, por favor, hasta pronto. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Me quedé pensando en muchas cosas. Sí, sin duda. Es un tema que si bien uno no conoce nada, cuando recibe información comienza, para mí por lo menos, a abrirse un panorama. Pensaba en el aporte que nos daba recién Max de Lupi, que cuando él habla de la necesidad de legislar, de que los estados controlen o generen una especie de marco dentro del cual se desarrolle de consenso, pensaba también en lo que él dice, que en la agenda política no está este tema, porque siempre la agenda política está abordada de otras cuestiones que son aparentemente más urgentes, ¿no? Qué sé yo, pienso también en el tema medioambiental, que también es un tema que no aparece en las agendas, en el cambio climático, por ejemplo, y este tema tampoco. Y por otro lado, este fenómeno que se está gestando entre los más jóvenes sobre todo, de un individualismo y un descreimiento del Estado, ese concepto anárquico de que yo no necesito del Estado, yo me autoabastezco, produzco mi trabajo, yo soy mi propio jefe, y realmente en estos dos escenarios se genera un vacío que da un poco de temor, ¿no? Porque los procesos son acelerados y por lo que se ve, en poco tiempo vamos a tener una sociedad atravesada desde el cotidiano vivir a lo más sofisticado por esta acción de la IA, ¿no? Además me parece súper interesante esto que planteaba nuestro entrevistado en relación a cómo las tecnologías, porque no solamente la inteligencia artificial, sino las tecnologías están irrumpiendo en cambiar, por ejemplo, las relaciones del trabajo. Entonces yo digo, si desde la educación pensamos que la educación, entre otras cosas, debe construir a formar digamos, gente que se inserte en el sistema productivo, etcétera, ¿qué tipo de digamos, de ciudadanos futuros estamos formando en el sistema escolar si lo estamos haciendo por fuera de estos conocimientos, de estas habilidades necesarias? Por ejemplo, el tema de la organización gremial, por decir algo, ¿no? Que socialmente uno valora como una forma de organizarse los trabajadores en la defensa de sus derechos.
Un trabajador hoy que está en su casa trabajando en forma distante por todo el tiempo que, como decía Max, a veces se sobreexplota en las horas que trabaja, aun cuando la tecnología debería liberarlo. ¿Qué contacto tiene con sus compañeros de trabajo? ¿Qué charlas puede tener acerca de sus condiciones de trabajo? Es más, creo que se va modelando una subjetividad donde cree que es su propio jefe y yo manejo mis tiempos. Vos fíjate que vos tomás el tema de lo sindical y lo podríamos vincular con otro colectivo que son los estudiantes universitarios. Por ejemplo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Algo que ya mencionamos en algún programa también. Que los estudiantes que ingresaron a la universidad en la pandemia estaban conectados con la universidad sin conocerla, a través de la virtualidad. Y cuando se volvió a la presencialidad, los estudiantes pandémicos, por decirlo de algún modo, no quieren ir a la universidad, quieren que haya más virtualidad. Y una de las cosas que ocurren, me contaban colegas docentes universitarios, es que no participan de ningún tipo de actividad extracurricular, por decirlo, centro de estudiantes, asambleas, actividades artísticas, deportivas, nada. No, yo voy, bueno, y entro a la compu, entonces, y hago las tareas, las actividades que me proponen. Bueno, todo un tema para seguir conversando. Teníamos pensado empezar ya a meternos un poco más con la palabra de Claudio Martínez, un divulgador, pero me parece, Graciela, que en función de los tiempos lo dejemos para el próximo programa. Sí. Y además me parece interesante que en esta dirección de abundar más este tema, conversemos con docentes en actividad, con alguna persona que esté involucrada en la educación, sobre todo, cómo están viviendo, cómo están mirando este Bueno, fenómeno. acá en la provincia vamos a ver si, por ejemplo, podemos hablar con gente que esté en la escuela de innovación, sí, que tiene una impronta tecnológica importante. Bueno, vamos a ir viendo, pensando en esta semana. Entonces nos vamos a pasar a nuestra sección de educadores latinoamericanos. Y pensaba justamente hoy, hablando de todo esto, bueno, el pensamiento de la pedagoga que hoy tomamos, que además de pedagoga o involucrada en el tema pedagógico, ha sido una poeta extraordinaria, que es Gabriela Mistral, ¿no? Y pensaba que están las antípodas de su mensaje, porque en medio de la tecnología, yo no escucho mucho acerca del vínculo amoroso, del vínculo personal, de lo artístico, que es otra cosa de la creación, claro, que es otra cosa que Gabriela Mistral le da mucha importancia. Claro. Entonces podemos escuchar un pequeño audio que nos va a presentar a Gabriela Mistral. Abandonó su pequeño pueblo natal para sumergirse en lo más profundo de la realidad de Chile. Defensor incansable de los pueblos originarios y de la identidad latinoamericana, su vida estuvo marcada por dos grandes luchas: conseguir la educación pública y obligatoria para su país y la igualdad de derechos para las mujeres. Reconocida en todo el mundo, fue la primera escritora de habla castellana en recibir un premio Nobel. Docente, feminista y visionaria, Gabriela Mistral practicó una pedagogía que fue acción y también poesía. Claramente tiene muchas cualidades y una trayectoria de vida increíble. Dentro de su biografía se destaca una relación muy fuerte con su madre, con su abuela, con sus hermanas y el abandono de su padre, ¿no? Entonces se asemeja bastante a esas mujeres que en medio de esa adversidad se fortalecieron y salieron al mundo y fueron defensoras de aquello que les faltó, de las carencias que vivieron, y prácticamente su gran su gran trabajo fue el tema de la defensa de los derechos del niño. Y vamos a escuchar una exposición de ella en la UNESCO que habla justamente sobre las infancias, sobre el niño. Este es un día de unidad y además de reconciliación de todos nosotros en el niño.
Nuestras discusiones partidistas hacen hoy un paro, huelgan, sobran, porque muchas cosas podemos discutir, menos este gran bochorno que se llama el niño desnudo y hambriento. Él no pidió nacer, y él pide sin más alegato que su pobre cuerpo que nos declara el sustento a medias, el cuarto insalubre, el mal vivir. Por primera vez vamos a dar para una criatura sin raza expresa, sin patria declarada, chiquito de cualquier parte del mundo, sudamericano, chino, italiano, polaco, judío, etcétera. Y sabremos con sorpresa de nosotros mismos que a pesar de los chauvinismos rabiosos, el concepto de la humanidad como el cuerpo indivisible de Cristo está latente a mitad de nuestro espíritu y que este llamado lo hace subir a flor de pecho. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Pasados los 7 años, lo que se haga será un enmendar a tercias y corregir sin curar. Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas. Conmovedor y actual. Y una cosa que me parece que no dijimos, Graciela, me parece, por ahí me equivoco, es que Gabriela Mistral era chilena. Chilena, claro, no hablamos de su nacimiento, de su origen, aunque su voz y su tono lo revela, ¿no? Más allá de que algunos no lo identifiquen. Y además que no se llamaba Gabriela Mistral, es un nombre de pila, digamos, que se pone como artista, porque su gran obra poética la desarrolló a lo largo del tiempo, y a la vez esa preocupación por la educación me hace acordar un discurso que dio en una escuela, creo que en la escuela donde había asistido ella, y que me impactó siempre, porque decía que para ser docente, un docente tiene que estar internamente en paz y en felicidad consigo mismo, porque ella plantea el vínculo como un vínculo creador. El maestro no solamente transmite conocimientos, sino también ayuda a modelar a ese niño que ella describe en ese párrafo que escuchamos de su alocución, ¿no? Por ahí quizás, a ver, con el diario del lunes, sí, después de muchos años, el concepto de modelar al niño ha sido muy discutido en otras circunstancias, esto de qué significa que la educación sea modelar a nuevos integrantes de la cultura. Pero más allá de eso, yo creo que siempre hay que pensar en los autores y en los personajes históricos en su contexto. En su contexto. Pero no obstante eso, para salvar un poco esa idea de modelado como el escultor que hace la forma que quiere, ella planteaba siempre la importancia de la oralidad y la historia de vida. O sea que cada uno trae al aula un camino, una forma de expresarse, una forma de sentir, que eso debía ser evaluado por el maestro para que de ese modo se respeten todas las diversidades, todos los modos particulares que traen los alumnos de vida. Bueno, y eso versus el modelo imperante en ese momento de la educación, de una educación casi claro, y industrializada, si se quiere. Yo suelo hablar de la educación como la cadena de montaje, que fue el modelo industrial. Todos hacen lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, por lo tanto a nadie le importa demasiado quiénes son esos que están ahí. Se genera, y por eso Skinner soñaba con aquella máquina total, da lo mismo, no importa, hay que hacer para todos lo mismo. Y ella está planteando algo bien diferente, ¿no? Habla de la educación como un arte, no como una ciencia. Bueno, este es un tema también a debatir, pero yo creo que lo que está poniendo énfasis es en el aspecto artístico, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la posibilidad de reconocer estas biografías de cada uno de esos niños o jóvenes, y a partir de ahí ir construyendo nuevas posibilidades para todos y para cada uno, ¿no?
Yo recuerdo siempre un pedagogo que no latinoamericano, y tal vez no lo traigamos a por lo menos esta sección, que fue Anton Makarenko, uno de los padres de la pedagogía soviética, que decía: educar a un niño es abrir ante él caminos de perspectiva. Claro, claro. ¿No? Bueno, a ver, cuando hablábamos con Patricia Redondo sobre Paca Paca, la definición del niño como un enigma tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con que cada niño es un universo abierto a muchas posibilidades. También Gabriela Mistral valora mucho la educación para el conocimiento del niño, para su autoconocimiento, y también para el conocimiento de la naturaleza. La relación con la naturaleza la considera como una especie de libro donde tiene que leerse para enseñar. Y también cuando vivió en México, porque fue exiliada mucho tiempo en México, de nuevo estamos hablando de gente perseguida. A todos los pedagogos que evocamos su trayectoria en este programa, Paulo Freire, Gesualdo, Leticia Cosentini, tuvieron algún tipo de sanción, en algunos casos de extrema, de llevarlos al exilio, en otros casos sanciones de tipo administrativo en su actividad como docentes, pero bueno, siempre fueron como castigados. O sea que, para cerrar un poquito la idea de lo que estás diciendo, Pablo, confrontar con el poder, con lo establecido, siempre trae consecuencias. Bueno, y para ir cerrando, nos vamos a ir despidiendo. Simplemente recordar que Gabriela Mistral en el 1945 recibió el premio Nobel, la primera latinoamericana de literatura. Y vamos a ir cerrando con un tema musical que seleccionamos simplemente un poco por su nombre y por todo lo que veníamos trabajando, comentando. Se llama el tema La Máquina y lo interpreta en El Cuelgue, y no te va a gustar. Hasta la próxima, el próximo jueves. Otro monstruo